Y listo, ya estamos al aire, padre. Muy bien, Rafita. Qué Oiga, lo gusto. noto, está súper enfermito de la garganta, Eh, está oficiando misa, ¿sí, padre? no me tocó esta tarde pedir auxilio, que viniera, estuvo el padre Yamil, del rector del seminario de Villa Paul. Tenía un compromiso en Madrid y lamentablemente no pude asistir. Eh, ahí tengo que disculparme con el padre William Muñoz, porque no alcanzamos, no podíamos así de esa manera. Esta mañana en la misa virtual estuve a punto de decir hasta aquí llego y no voy más. No me daba la voz. Bueno, pues aquí estamos, padre. Hoy la verdad, eh, como siempre, tenemos a una invitada maravillosa. Y yo creo, la verdad, que ella no lo va a hacer hablar. Ella tiene tanto que contarnos y tanto que, que compartir que muy probablemente no nos va a dejar hablar. Ojalá y así sea. Y entre otras cosas, que no sea yo el que siempre habla, porque pues Dios santo, el programa parece que fuera un monólogo a veces. Mi problema de comunicación es que no me pueden comunicar, padre. Vea, ya nos está saludando doña Lilia Olaya Rodríguez, muy bonita y bendecida noche, padre y Rafita. Doña Lilia, un placer, una alegría que está acá con nosotros. Y bueno, estamos en este momento, padre, no sé si estamos transmitiendo a través de la emisora hoy o no hemos tenido la posibilidad de enlazar. Yo creo que me das 30 segundos y ya. No, presentemos la persona y yo, Sí, yo la enlazo y porque. vas enlazándola, perfecto. Betty también nos acompaña hoy. Buenas noches, padre Carlitos y Rafa, Dios los bendiga. Doña Teresita, muy buenas noches, padre y Rafa, e invitada, bendecida noche. Martica Camargo, buenas noches, padre Carlos, Rafa, e invitada. Padre, que se recupere, le manda a decir Martica. Sí, ojalá que se nos recupere pronto. Yo sí quiero decirles a ustedes que en esta sala se respetan todas las normas de bioseguridad, son salas libres de COVID, ustedes pueden estar tranquilas que no les va a pasar absolutamente nada. Y el padre además tiene una gripa eh, común, un resfriado común. Ignacio Guzmán, muy buenas noches, padre Carlos y Rafa, Mirellita Ardila, Santo Clero y Rafita, buenas noches. Bueno, muy bien, se van sumando las personas que nos acompañan todos los jueves, todos los miércoles a las 7 de la noche en esta cita de casero. Y bueno, siempre tenemos historias diferentes, invitados diferentes y pues hoy no es la excepción, padre. Sí. Hoy tenemos a una amiga de esas personas que uno dice, oiga, no es casualidad que llegó a mi vida, eh, porque efectivamente es como los árboles, ¿no? Que dan lo mejor de sus frutos en abundancia. Entonces, cada vez que uno está cerca, aprende, se llena de cosas bonitas, uno la sigue en redes sociales y se da cuenta que hace mil cosas, entre otras cosas, no sé cómo sacó tiempo hoy para estar acá con nosotros porque hace mil y una cosas. Bueno, antes de Luz Aurora Gámez Aldana, Padre Carlitos y Rafita, buenas noches. Hoy sí llegué temprano. Saludos y bendiciones desde Cachipay. Desde Y Cachipay. Natalia Valentina Fernández Mesa. Oye. Hola, Padre Carlos y Rafita. Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Qué rico que estén con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca precisamente de ese tipo de cosas, de que nada es casualidad y que absolutamente todo lo que tú haces, aprendes y vives, pues te genera una serie de herramientas para darle un propósito a cada día de tu vida. Por eso el programa de hoy se llama así, encontrando propósito en lo que hacemos, pero va a ser nuestra invitada la que nos cuente y la que nos diga, más bien, cómo desde su historia de vida eh, le da propósito a lo que hace. Acabo en este momento, y querida invitada, de copiarte al WhatsApp el enlace de la transmisión por si lo quieres copiar um, en tus redes sociales o si lo quieres compartir por WhatsApp, etcétera. Juan Esteban, hola desde Funza. Magdalena Serna, buenas noches, fuerte abrazo. Daisy Rodríguez, padre y Rafita, mil bendiciones. Saludos de María y Juanchis. Oigan, antes de, Dios mío, sí, ya empecé a hablar más de la cuenta, ya que nos hablaron de María y Juanchis. Mañana,
pero esto es una publicidad súper importante, súper interesante. Mañana la fundación, la Corporación Carita Feliz va a dar una charla sobre los peligros del Internet en los niños y van a hablar acerca de desarrollo psicomotriz y todo este tipo de cosas, todos los riesgos que corren los niños y cómo, cuál es la responsabilidad de nosotros padres como cuidadores de ellos. Entonces, de pronto al final de nuestro programa de hoy les comparto el enlace para que mañana estén súper pendientes. Va a ser desde el Facebook de la Corporación Carita Feliz. ¿De acuerdo? Ahora sí, como les contaba, nuestra invitada de hoy es profesional en administración de empresas, tiene una profundización en gerencia, en gobierno y gestión pública, ha trabajado más de 15 años con el gobierno nacional y 10 de esos, oigan esto, 10 de esos en construcción de paz. O sea, ya con eso podríamos estar diciendo, wow, vamos a hablar hoy de efectivamente a través de este trabajo, que entre otras cosas es mancomunado, cómo es que le damos nosotros eh, ese propósito en lo que hacemos. Ahora, ella nos va a contar de cosas maravillosas que está haciendo en este momento, de varias becas que se ha ganado. Y bueno, pues ya, sé que ya la sacaron de maquillaje y el equipo de producción nos la está trayendo aquí a la sala de grabación y por eso, de transmisión, perdón, quiero que recibamos todos con un abrazo fraterno y un gran aplauso a nuestra amiga Rocío Alejandra Castellanos. Hola, Ruchi, ¿cómo estás? Así es. Hola, querido Rafa. Hola, padre Carlos. Y toda la comunidad bonita que veo que se está conectando. Eh, los estaba escuchando y leyendo y veo esa calidez con la que se conecta esta comunidad y pues ya me inspiraron todo su cariño y su bonita energía. Gracias por esta invitación. No, gracias a ti por disponer de un espacio y pues por venir aquí con esta intención que es de compartir, que tal Así vez es. esto es lo más importante y esto es lo que nos convoca. Pero bueno, Roche, yo hice ahorita simplemente una lectura muy superficial, pero cuéntanos un poco acerca de ti. Vale. Padre, que espero que también se recupere, que recuperes tu voz. Entonces vamos a Muchas tratar gracias. de Perfecto. hacerte hablar poquito. Bueno, Rafi, conectando con lo que tú nos estabas contando acerca de lo poderosas que son las historias de vida, definitivamente creo que esta es una herramienta muy, muy poderosa, reconocer nuestra historia personal. Así que pues voy a pasar a contar, pero también hago como una invitación a que nos tomemos en algún momento un tiempo para que hagamos este mismo ejercicio reflexivo e introspectivo de cuál ha sido nuestra historia hasta hoy. Eh, Recientemente, en una de las becas que mencionaste que accedí, estoy tomando un curso de liderazgo inmersivo, adaptativo, disruptivo. Y esta herramienta ha sido muy poderosa esta de la historia de vida. Así que lo que hice fue poner en un gran dibujo que no me cabe aquí en la pantalla, lo que ha sido mi historia, inclusive desde lo que fueron nuestros padres. Hay una pregunta con la que iniciamos y que me gusta iniciar y es, ¿cuál es la historia de tu nombre? ¿Por qué te llamas Rafael? ¿Por qué el padre se llama Carlos Ernesto? ¿Y por qué me llamo Rocío Alejandra? Y realmente la historia de nuestro nombre nos conecta es con la historia de nuestros padres y qué estaban viviendo cuando nosotros llegamos a su vida. Así que de entrada, creo que esa es una gran reflexión para pues reconocer un poco de qué estamos hechos y cuál es nuestra esencia y es qué quiso plasmar mi padre o mi madre cuando nos pusieron nuestros nombres. Entonces, bueno, empezando por ahí, yo me llamo Rocío, soy la menor de 5 hermanos, en honor a una de mis hermanas que pues no conocí porque falleció cuando era una bebé, quisieron que yo llevara su nombre y por eso me llamo Rocío. Y en honor a mi abuelo paterno, me llamo Alejandra, porque él se llamaba Alejandro. Vamos que a ninguno de los dos los conocí, pero sé que mi familia quiso con esto pues rendir un homenaje a sus vidas. No obstante, eh, cuando miramos cómo Dios escoge también a los grandes líderes y hombres que han hecho historia a través de la Biblia, muchas veces les cambia su nombre para que cumplan con su propósito. Así como Abraham lo llamó Abraham o como a Simón lo llamó Pedro. Yo no me voy a cambiar mi nombre, pero sí me gusta darle como un resignificado y pues he decidido que Rocío Alejandra signifique algo así como la que tiende puentes de confianza, porque siento que eso es lo que
he llegado a hacer desde el rol y desde mi trabajo y desde lo que he venido haciendo a través de mi vida. Entonces, con esa introducción, pues un poco contarles de dónde vengo. Mi mamá fue de un entorno rural, llegó a Bogotá cuando era muy pequeña y conoció a mi papá a sus 16 años. Y mi papá, pues, era una persona nacida en la capital que también muy joven se fue eh, a, pues, a constituir una familia con mi mamá. Yo nazco en un hogar rodeada de hermanos, pero pues siendo la menor, digamos que crecí un poco distante en edades de mis hermanos mayores. Así que mis gran compañeros de juegos fueron realmente en parte la imaginación, en parte los libros. Y eso pues también ha marcado mi vida y ya les contaré por qué. Em, Pintando esta historia de vida, creo que hay detalles que son atravesados también por crisis, pero siento que en cada crisis también ha venido una oportunidad. Entonces, pues contarles que aunque mis papás no tuvieron acceso como a una educación superior, el anhelo de ellos sí era que todos nosotros pues estudiáramos y esa fue como su principal legado y su principal motivación que impartieron a nuestras vidas. Así que desde muy pequeñitos todos nos dedicamos a estudiar, nuestros pasatiempos pues iban de la mano de leer y releer los libros que teníamos en nuestras casas, de inspirarnos, de ver otros mundos a través de los libros. Pero te cuento, Rafi, que uno de esos momentos de crisis vino cuando yo tenía más o menos 3 o 4 años. Mi hermana de la mitad estaba cocinando con una estufa de gasolina y al manipularla, manipuló el galón de la gasolina para como volver a llenar el tanque y esa manipulación causó un incendio del que por la gracia de Dios no se nos quemó ni una sola pestaña, pero en ese momento perdimos todas las cosas materiales que habían en nuestra casa. Porque digo que de cada crisis sale una oportunidad y es porque eh, entre tanta ayuda y solidaridad que nos dieron nuestros vecinos y las familias que nos conocían, conocimos una familia que asistía al Minuto de Dios, a los grupos carismáticos católicos. Y realmente yo desde mis 3 o 4 años empecé a entender pues que existía como un camino de esperanza a través de Jesús. Mis hermanos mayores pues se volvieron como muy fieles a este grupo de oración. Allí encontramos refugio, ayuda y amistades que han durado toda la vida. Así que desde que yo era muy niña y considero es un privilegio, pues me fui inquietando por conocer la persona de Jesús. Y esto pues ha marcado todo. Este ha sido mi caminar. Luego pues en el colegio casi siempre estudiamos becados. Mi mamá muy juiciosa escribía cartitas a los colegios para decir, venga, por favor, mis hijos son buenos estudiantes, queremos que nos apoyen y en efecto así fue. Y ya después, pues tuvimos la oportunidad, una de mis hermanas y yo, de ingresar a la Universidad Nacional. Hasta ahí, digamos que había sido una historia, pues, que en medio de las crisis sentimos siempre la protección y la provisión de Dios y pues un camino donde la educación definitivamente sabíamos ya que iba a ser el medio de movilidad social para nuestras vidas. No obstante, ahí vino otra crisis, pensaría yo como de identidad o de carrera, y es que yo no tenía muchos referentes profesionales frente a los que pudiera realmente decir, esto es lo que yo quiero estudiar. Así que fue como, yo sabía que tenía inquietudes por lo social, pero realmente no entendía cuál iba a ser el camino pues para cumplir como mi propósito en ese sentido. Pasé el examen de Administración de Empresas en la Universidad Nacional, pero siempre como con ese sentir de, bueno, ¿y qué empresa voy a administrar? O cómo voy a conectar esto con lo que me, me mueve profundamente. No tenía en ese momento las respuestas, así que sí tuve muchas crisis, comencé a no tener muy buen rendimiento académico. Realmente las materias que tenían que ver con las matemáticas, y esa es una brecha que encontramos hoy día también en la educación, pues no eran nuestras fortalezas. Así que fui más bien una estudiante regular al principio de la carrera, cosa que nunca me había pasado. Y llega a un punto, más o menos como en el octavo semestre, perdí por tercera vez una materia. Entonces, por reglamento, me sacaron de la universidad. Ese fue como un segundo momento de crisis,
donde yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mi mamá siempre me apoyó y mi papá también. Inclusive ella dijo, bueno, de pronto es que tú vas a ser misionera o algo así, no necesitas terminar la universidad, pero fue un momento de confrontación, de volver a valorar las oportunidades, de volver a entender que, pues, que este era el camino, que definitivamente las segundas oportunidades, también soy una convencida de que las segundas oportunidades salvan vidas. Y esto fue lo que a mí se me dio una segunda oportunidad de regresar a la universidad. Encontré profesores que fueron mentores para mi vida, encontré una comunidad de compañeros que también me rodearon y me impulsaron y allí encontré un nuevo camino por la vía de la administración pública y vi que por aquella, eh, aquella profundización que podía tener en la gerencia pública, posiblemente iba a poder llevar el impacto que quería con mi carrera a generar pues eh, otro tipo de resultados también en mi sociedad, en mi comunidad, en mi país. Así que me apasioné por la administración pública, me di cuenta que podía tener más feeling con los temas inclusive del derecho público y bueno, pasé de ser una estudiante regular a tener pues unos últimos semestres de carrera muy, muy satisfactorios. Y este fue el inicio pues de, digamos, mi perfil profesional se fue modelando hacia allí. Empecé a trabajar en entidades que tienen que ver con la presidencia de la República. Trabajé en un fondo financiero de proyectos de desarrollo, trabajé en el programa anticorrupción de la presidencia, en algunas organizaciones internacionales, en la Cruz Roja Española, pero como lo mencionabas al principio, en el año 2012 tuve la oportunidad de ingresar a lo que hoy es la Agencia para la Reincorporación de Personas y Grupos Alzados en Armas. Esto fue como un cambio en mi vida. Realmente encontré allí un universo de, es un sistema que yo no entendía, que desde afuera me era difícil comprender, pero estando adentro tuve el privilegio de entender los procesos de reincorporación a la vida civil de personas que pertenecieron a grupos armados ilegales, pero también entender desde el ser que las personas eh, tuvieron diferentes motivaciones para irse a estos grupos ilegales. Las motivaciones son diversas, pero en su momento quisimos trabajar con un enfoque de superación de las vulnerabilidades y era preguntarnos qué hizo vulnerable a ese ser humano que le llevó a pertenecer a un grupo armado. Y en ese sentido existía un modelo que trabajaba desde la superación de las vulnerabilidades en 8 áreas del desarrollo humano. Y veíamos a la persona no desde lo punitivo, desde el castigo que merecía por haber hecho eso, sino desde lo humano y desde cómo entendí también que somos causa y efecto y que la sociedad en la que vivimos también es resultado de nuestras propias decisiones. Eso fue muy valioso entenderlo en su momento porque estamos hablando del año 2012 al año 2016, cuando se estaban llevando a cabo de manera confidencial los diálogos de paz para finalmente firmar el acuerdo de paz en 2016. Entonces, desde allí viví, desde el centro de donde estaban pasando el momento histórico de nuestro país. Fuimos de alguna manera protagonistas, creíamos en esto. Muchos de los colegas y personas que en su momento trabajaron conmigo, pues dejamos como nuestro corazón y nuestra vida puesto allí. Yo considero eso que es casi como un hijo, porque cuando uno lo cuenta con ese apasionamiento y con ese mismo apasionamiento, pues también nos dolían eh, los eventuales fracasos o, digamos, los momentos de desafiantes y de tensión, cuando un tema que creíamos que la paz, el perdón y la reconciliación eran imperativos categóricos para las sociedades, pues encontramos que definitivamente estábamos en un país dolido, estamos en un país diverso, estamos en un país que todavía no ha sanado heridas y en esa medida tuvimos también que entender que esto iba a ser un proceso que iba a tomar mucho más tiempo. Y creo que nos tomará de aquí en adelante muchos años llegar a reconciliarnos, llegar a entender cómo desde mi rol puedo aportar a esa reconciliación. De pronto lo que soñábamos hacer en grande para un país también nos hizo cuestionarnos y cómo lo estoy haciendo yo,
y cómo lo estoy haciendo en mi casa, en mi familia, con mi pareja, con los más cercanos y si realmente debo empezar por mí misma. Creo que esa es una de las mayores lecciones que nos ha dado este caminar y, y bueno, hasta ahí vamos en el tema laboral. Padre, ¿se acuerda que yo le dije que nosotros no íbamos a tener que hablar? Es fascinante. Padre, tienes apagado el micrófono. Es fascinante escucharte porque no es decir, fácilmente es una crónica de tu vida sobre la historia nacional, ¿sí? Y es verdad, es decir, no podría ser fácilmente una historia, una crónica de la vida una relacionada con lo que con lo que sucede, obviamente, con el acontecer nacional. Pero hay aquí un ingrediente especial y es que, si bien es cierto, todos hacemos parte de la historia, en este momento tú haces parte de este conjunto de personas que creen en la paz, de hecho, que creen y que son partícipes de. Eh, Cuando tú estabas hablando ahorita, yo me acordaba ahorita de las campañas que se tejieron alrededor de los acuerdos y todo este tipo de cosas. Y el plebiscito por la paz, que fue una cosa loca que nadie estaba esperando. Bueno, mentiras, muchos estaban esperando que fracasara y otros no. Pero entonces es como, pues, ahora vamos a trabajar a contracorriente. ¿Cuál es la posición que se toma eh, desde la Agencia para la Reincorporación? Es decir, me refiero más a estábamos en un gobierno que no estaba de acuerdo con lo que se estaba tejiendo, cómo se tejen, o tú nos estabas comentando que eres creadora de puentes, ¿sí? Y que esa búsqueda de tejer, precisamente, no sé, de llegar a puntos de encuentro, que es el puente, pues cómo se teje realmente en los diferentes, es que no me quería meter en el tema político, pero cómo lo han venido tejiendo con los cambios de gobierno. Básicamente esa era la pregunta, porque Sí, obviamente, Rafi. Sí, y es una pregunta que despierta mucha curiosidad y si quieres ahorita lo conectamos volvemos al tema personal para eh, no entrar como estas discusiones tan densas, porque lo que te decía y con lo que cerraba es que finalmente la reflexión me queda es de manera personal, es que estoy haciendo yo. Eh, sí, los diferentes gobiernos han tenido diferentes posturas frente a qué hacer con el tema de la paz, un conflicto que nos lleva golpeando más de 70 años. Las nuevas generaciones me esperanzan mucho porque aunque no han tenido quizá los mayores o de pronto sí efectos de esta violencia, eh, son como los más comprometidos y los más abiertos quizá a darnos otra segunda oportunidad y a reconciliarnos. Sin embargo, ¿cómo lo concilio yo en lo personal? Y es, traté de mantenerme, o creo que me mantuve muy fiel a mis valores, creo que me mantuve coherente, aunque esto haya costado, ¿no? Costó decir cosas, costó callar cosas, pero había personas que estaban en estos procesos y nos decían, si ustedes se van, entonces, ¿quién lo va a hacer? Si ustedes que son los que creían en esto y le habían puesto el corazón y se van a ir, se van a quitar del camino porque seguramente los discursos aquí son distintos, entonces, ¿quién? Y eso me motivaba a quedarme, o sea, por una sola persona o por una sola familia o un solo testimonio que ojalá algún día podamos traer también aquí como invitados que diga, a mí me sirvió lo que ustedes hicieron y que hayan creído en mí y que no, que me hayan dado una mano y ahora estoy viviendo del lado de la legalidad, pues por una sola persona creo que vale la pena y valía la pena continuar allí. Eh, yo creo que esto de imperativo del perdón tiene que ser superar cualquier discurso de gobierno. Y encontré eco, seguramente, y vuelvo al tema de cómo los libros nos salvan. Yo creo que los libros nos llegan, nos encuentran a nosotros y no nosotros a ellos, pero tengo un libro de cabecera del padre Leonel Narváez. Es un padre teólogo, filósofo que creó las escuelas de perdón y reconciliación, las ESPERE. Él estudió en la Facultad de Divinidad
en Harvard, y resulta que para ellos hace más de 15 años ya era importante hablar del perdón como un tema que merecía estar en una de sus facultades. Así que él tuvo diferentes prácticas con comunidades que buscaban la reconciliación en África y aquí en Colombia. Su proyecto de tesis fue estas escuelas ESPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación. Y hace un trabajo profundo también desde el ser de llevar a la persona a soltar realmente el peso y la carga que significa perdonar. Entonces, personas como ellos me siguen inspirando, más allá de los gobiernos o más allá de las políticas. Creo que podemos seguirlo haciendo desde nuestro rol. Como te decía ahora, empezando desde nosotros mismos. Pero pues ahí también hay que decir que hay otra historia en lo personal, y es que el discurso, pues yo lo tenía muy interiorizado, pero llegar a entender lo que significa soltar y perdonar es todo un proceso personal más profundo. Digamos que con este reto me enfrenté más o menos en 2013. Pasaron cosas que me lastimaron mucho en lo personal, pero allí dentro de esa crisis también vino una oportunidad muy grande y fue buscar ayuda, ¿no? Que es otra invitación cuando uno ya siente que solo no puede, que las heridas lo sobrepasan o que simplemente pues a pesar de nuestra fe en Jesús y de que sabemos racionalmente que hay que perdonar, pero esto a veces nos parece que es demasiado grande para nosotros, pues también hay caminos. Entonces, en su momento yo alcé la mano y dije, necesito ayuda. Y fui acompañada por un terapeuta en un proceso que me ayudó también a soltar y a perdonar. Con eso lo que hizo fue como organizar realmente cuál era mi rol, ¿sabes? Muchas veces uno por la vida va cargando roles que no son los que uno debe llevar, o roles de salvador, o roles de llevar cargas que no nos corresponden. Entonces, poner en orden nuestra vida de esa manera también nos puede pues, hacer mucho más eficientes para lo que sí estamos llamados. Ese fue un proceso que viví, como te decía, desde lo personal, el tema de aprender a perdonar y ya entender también por qué las sociedades van a tomar tiempo en perdonar y en reconciliarse. En ese camino, Rafa, vinieron otras crisis y otras oportunidades. Y cuando te estaba contando que estábamos tan entregados a la causa de preparar el camino para el acuerdo de paz, de estar preparados para el día D+1, donde las FARC iban a entregar sus armas y al día siguiente ya teníamos que estar nosotros como agencia entregándole su primer desembolso, pues nos volcamos toda nuestra energía y todo nuestro tiempo hacia eso. Pero esto coincide, digamos, con un hecho pues que marcó mi vida y fue triste, y es que mi papá tiene un accidente de tránsito en 2017. En diciembre de 2017, cuando más productivamente me encontraba en mi vida laboral y yo decía, bueno, ya tendré tiempo de descansar y de compartir con él, pues siento que el tiempo no nos alcanzó. Y él salió un día de la casa, habíamos desayunado juntos, habíamos compartido tranquilos, era un sábado, y él tenía de mascota un lorito y dijo, ya vengo, voy a traerle una mazorca que era lo que el loro comía. Salió y no volvió. Me llamaron y me dijeron como tu papá tuvo un accidente, y eso fue como una pesadilla en cámara lenta. Lo que vino después pues fue muy trágico porque pues un carro había dado reversa eh, a toda carrera. Mi papá estaba cruzando bien la calle y bueno, tuvo este golpe que le dejó con una hemorragia interna en el cerebro. Eso fue un sábado y el lunes en la mañana ya le habían decretado muerte cerebral. Ahí nuevamente nos volvimos, mis hermanos y yo, a confrontar frente al perdón, ¿no? Nosotros, una familia cristiana que creía en Jesús, y la persona que lo atropelló la conocíamos, era un vecino de la casa. En su momento, la verdad, vino pues como una capacidad mayor que nosotros mismos.
el don del perdón que viene de Jesús y no de nosotros. Y nosotros le dijimos, no podemos con enviarte a la cárcel recuperar la vida de nuestro papá, así que lo perdonamos y fuimos avanzando como en ese proceso, en el proceso legal que tomó años. Yo estaba pues como siempre al frente de eso y fue un momento que sí, digamos, marca mucho mi vida, pero nuevamente viene Dios en su, en su misericordia y en su paternalidad a cuidarnos, a cada uno a su manera. Yo vivía con él y sentí en ese momento que dejé de pertenecer, ¿no? Que no pertenecía a nada. Esos procesos de duelo son, son bien complejos, pero le agradezco, pues que creo que Dios me fue dando las herramientas y me fue preparando también para eso. Un año antes, por cosas de la vida y del destino y de Dios, yo había estado acompañando a personas en proceso de duelo, así que también encontré un libro que comencé a compartir un año antes y comencé a leer sobre los procesos de duelo. Así que siento que de alguna manera tenía algunas herramientas desde lo racional, otras desde lo espiritual. No obstante, seguía sintiendo que no pertenecía a nada, ¿no? Como una bombita, un globo esos que se llenan de helio y quedan flotando en el aire. Sentía que no tenía dónde aterrizar. Eso coincidió con que empecé a buscar quizá como posibilidades de ir a estudiar por fuera. Dije, bueno, pues ya no está mi papá, aquí yo siento que no pertenezco a nada, ya trabajé y entregué mi vida como a este momento tan importante del país, pero ajá, eso se ve más complicado de lo que parece. Entonces, comencé a buscar postulaciones para becas en el exterior. Imagínate, Rafa y Padre Carlos, que eh, yo lo considero como uno de los mayores también milagros de mi vida. Me suscribí a un correo electrónico de una mentora que asesora a las personas para conseguir becas en el exterior. Y sus cartas llegaban semanalmente contando su historia de vida. Yo las leía, las leía, las leía y en un momento conecté con esta persona sin conocerla, porque en su historia de vida hubo un capítulo que contaba que ella había perdido a su mamá muy joven y después de ese momento de crisis había conocido a alguien que había estado en Israel, que le vino a contar sobre su beca y le había dicho, Diana, esta beca es para ti. Cuando yo leí eso sentí una corazonada y dejé de leer lo que estaba leyendo y yo sentí que, pues, que me estaban hablando a mí. Entonces puse el nombre de la beca en Google, busqué, resulta que la convocatoria estaba abierta, estaba como a 3 semanas de entregar los papeles, tenía pues mucha relación con lo que yo venía haciendo en mi trabajo y algo que me pareció muy bonito es que el curso empezaba el mismo día de mi cumpleaños, que era en el mes de junio. Entonces yo me llené de ilusión, comencé, hice mis postulaciones, pedí mis cartas de recomendación. Me acuerdo que una de mis jefes me firmó inclusive en Transmilenio porque ya no nos daba el tiempo y me dijo, encontrémonos en la estación de la Universidad Nacional y te firmo, radica eso el lunes a primera hora. Y en efecto, recibí después una llamada y finalmente pues fui de las 4 personas en Colombia que seleccionaron para ir a Israel en junio a hacer un curso en sistemas de emprendimiento e innovación, con todos, absolutamente todos los gastos pagos. El día que yo llego a Israel es el día de mi cumpleaños y pues tomo un mes allí conociendo pues no solo la tierra de Jesús, sino aprendiendo en un curso que pues me llenó de perspectivas, de conocimientos, donde creé unas redes de contacto en Latinoamérica muy bonitas, unos lazos muy importantes, pero todo esto pues siento que fue un regalo de Dios en medio de este proceso de duelo que estaba viviendo y como que diciendo, vamos a estar tranquilos que si puede hacer eso, puede hacer cualquier cosa con nuestra vida. Mm, hasta ahí. Creo que es una parte Wow, importantísima. sí, no, excelente. Yo sí quería hacerte la pregunta porque, bueno, no sé cuántas veces, no sé si he contado mal, pero creo que has sido becaria 2 veces. Has sido favorecida con 2 becas. La primera, Sí, pues
La primera, la que nos acabas de contar, ya ahorita nos contarás de la otra. Pero yo sí quería preguntar, bueno, primero, como lo había dicho al principio, las casualidades no existen. Y la suerte para mí tampoco existe. Es decir, todo es el resultado de lo que uno ha cultivado durante su vida, considero, y bueno, y también obviamente de lo consentido que sea del patrón. Pero sí, es decir, tienes que ser muy... ¿Cuáles fueron esos requisitos que cumpliste para haber hecho clic, aplicar y que te dijeran, ay, sí, tú eres una de las 4? Bueno, digamos que con la siguiente casualidad, y es que a Diana, que es la persona que yo empiezo a seguir en sus redes sociales, la logro conocer como 2 años después que vine a Colombia y que yo tengo un desayuno con el embajador de Israel, porque pues luego de regresar de la beca, me vinculé a la Asociación Shalom de Expecadores de Israel y allí pues me mantengo activa. Y tuvimos un desayuno con el embajador y le escribí a Diana, pues mira, tú fuiste la persona que me inspiraste, si estás en Colombia, porque ella vive en Europa, te invito a que me acompañes. Entonces conectamos y fuimos. Y me hacía la misma pregunta, como cuáles fueron los requisitos. Realmente la primera idea que pues quité de mi cabeza es que hay que ser como el más inteligente o el más pilo o el más nerd de tu clase para ganar una beca, lo cual no necesariamente es así. Las becas normalmente están destinadas a personas que demuestren que pueden retribuir el conocimiento que aprenden en esta formación a un proyecto, a una comunidad o a tu mismo país. Los países están invirtiendo en personas que pueden liderar y llegar a movilizar más personas. Si te escogen y si te van a invertir no sé cuántos dólares para tu formación, es porque saben que al regreso vas a tener un impacto. Entonces, la manera en que tú lo que hagas, tu propósito, y puedas comunicar eso en los diferentes requisitos, bien sea una carta de motivación, bien sean los formularios que uno diligencia cuando se postula, es importante conectar cómo lo que yo voy a ir a aprender en ese país o en ese estudio, en esa formación, puede impactar a las personas con las que estoy trabajando, con las que tengo en mi fundación, en mi comunidad. No se necesita, digamos, tener las notas más excelentes de tu carrera, aunque sí es muy importante, si todavía uno puede hacerlo en su pregrado, pero digamos, en mi caso, pues yo ya había pasado por esa etapa y pues no fueron como las más altas, pero no quiere decir que no haya que trabajar en eso. Pero es como quitarse las limitaciones de la cabeza. En primera instancia es pensar por qué puedo ser o destacar de 1000 aplicaciones o de 500 aplicaciones. Es demostrar auténticamente y poder conectar lo que hago con lo que me apasiona, con lo que está necesitando el mundo, con lo que está necesitando mi país. Y como todo eso puede generar pues una postulación que realmente destaque entre las cientos o miles que pueden llegar. ¿Por qué un país o por qué un gobierno va a invertir en ti y no en otro? Porque en el Padre Carlos, que tiene una comunidad súper bonita en la Sabana de Occidente, si invertimos en él, o sea, ¿cuántas personas se van a ver beneficiadas de lo que él les lleve de regreso? Porque tú, Rafa, con tus programas, cómo llegas, cientos de personas, cómo lo que hacemos se puede replicar en otros. Eso es lo más importante. Qué maravilla. Bueno, aquí, padre, no lo he dejado hablar, pero es que tampoco he querido que esfuerce la voz. Pero no sé si tiene alguna pregunta, intervención. No, intervención, fascinado con toda la historia de vida y todos esos momentos pues, que terminan siendo bonitos por la manera como los asumes, aunque pues para nada bonito pues, el accidente de tu papá y todo, pero la manera como asumes y como nos cuentas hoy las cosas, pues lo siente uno propio, siente uno que eso es muy cercano, es muy familiar la situación y cómo desde el inicio marcaste allí que pues
que Dios tiene un propósito y por eso nos ha dado un nuevo nombre, lo ha reafirmado con el nombre, y cómo lo vas desarrollando en tu relato, ¿no? Aunque tú no hayas cambiado el nombre, pero cómo reafirma tu nombre con todo lo que ha acontecido a lo largo de estos años. Me parece pues una historia muy, muy bonita. Pero además ha tenido una bendición y es de la lectura que yo le he dado al relato, que no ha terminado, ¿No? hay un estado mental en siempre encontrar el aprendizaje a través de la dificultad. Y eso es precisamente, fíjate que eso es un estado mental, eso requiere de condiciones, porque fácilmente te pudiste haber quedado en el problema y estar esperando asistencia. Y al contrario, pues tuviste esa bendición y esa facultad de siempre encontrar ese regalo que hay detrás de lo que para muchos otros podría llegar a ser algo negativo que te bloqueó la vida. Entonces es una maravilla. Aquí yo quiero hacer una pregunta antes de que continúes y es, con todo este conocimiento, con todo el bagaje que tienes y con toda la voluntad que tienes además de entregar tanto conocimiento como entregarte a ti, eh, ¿estás en algún emprendimiento? ¿Tienes, es decir, adicional a tu trabajo? Bueno, es que no sé si puedas por tu trabajo tener otra cosa, pero ¿tienes en este momento de pronto alguna idea o estás desarrollando alguna otra idea para potenciar todo lo que has aprendido y todo lo que sabes y todo lo que puedes brindar? Mira, Rafa, en pandemia también vengo moldeando una idea que debe estar muy próxima a tomar forma y es justamente poder tender puentes y poder, con el rol que tengo, de alguna manera el liderazgo que tengo y las instancias donde me puedo mover, poder hacer visibles a otros que también están construyendo paz. ¿Sabes? Como les decía al principio, el ejercicio de construcción de paz es muy personal y lo hace desde la señora que está tejiendo en su casa pacientemente para el nieto que espera recibir. Lo hace la mujer campesina, que tal vez ha sido la más invisibilizada de nuestra sociedad y recientemente he conectado mucho con personas que se dedican al agro y es un tema que me parece muy apasionante y es como realmente es la mujer campesina la que está ya madrugando, preparando la comida para mandar a sus hijos a estudiar, a su familia al trabajo, que muchas veces ha quedado viuda por causa de este conflicto, que comienza a sembrar la tierra, que la cultiva para nosotros, que ruega luego a Dios que llueva o que deje de llover para poder sacar un fruto. Y seguramente de lo que vio, porque si muchas son cabezas de familia, ya no tienen pues la figura masculina al lado para que le entregue o le transmita como este conocimiento. Y al final de la tarde vuelve a recibir a sus hijos y vuelve a decirles, mire, este es el camino y no tenemos por qué ir a tomar venganza de lo que nos hicieron. Creo que todas esas historias que realmente están invisibilizadas merecen ser visibles. Y son las que deberían tener un monumento a la construcción de paz. Tengo como ese mismo sentir por la mujer campesina, por la mujer artesana, por la mujer que está dedicada al agro. Entonces en mi corazón quiero tener una plataforma que visibilice los emprendimientos de estas personas, los verdaderos o los que también están construyendo paz a través de lo que hacen. Lo hemos venido conversando en mis círculos, digamos, de colegas que son emprendedores que han recorrido este camino, que me están enseñando desde lo que ellos ya conocen, cómo dar ese salto desde mi rol que es tan institucional y tan metida en el sector público a tener otro rol desde el emprendimiento social. Emprender ya es difícil, pues imagínense emprender en lo social, pero Claro. creo que tiene unas retribuciones grandes en nuestra vocación, ¿no? Que van mucho más allá de lo que sean las ganancias. Ahora, si es rentable y se produce una ganancia, pues todos ganamos. Creo que ese es como el camino de lo que quiero hacer. Estoy pensando en montar una plataforma, una marca de compras con propósito, que no solo compres el producto, la artesanía de esta persona, sino que sepas que hay toda una cadena virtuosa detrás de eso y que finalmente sea un comercio justo para este tipo de personas como la mujer campesina que les contaba
y, y pues que todos nos sintamos parte de esta construcción de paz. Entonces creo que esa marca con propósito es lo que está en este momento en mi corazón. Maravilloso. Bueno, y lo acompañamos. Y si necesitas comunicadores, aquí tienes dos. Y si necesitas el diseño, el marketplace, lo hacemos. Mejor dicho, Súper. cuenta con nosotros, porque es una maravilla. Me Allá. encanta lo que acabamos de escuchar. Súper apasionante, pero adicionalmente inspirador. Entonces, nada, cuenta con nosotros en serio. Gracias. Bueno, no sé si continúa, si la historia continúa con la siguiente beca o en qué va el relato, porque es que no quiero, los que me conocen saben que soy impertinente, que a veces me tienen que decir, cállese que usted no es el invitado, pero hoy no hemos podido, porque está súper, bueno, no solo entretenido, sino interesante y formador todo lo que nos estás contando. Entonces, como que no quiero cortar pues obviamente el orden, la línea narrativa pues, que tienes para nosotros hoy. Gracias. Interrúmpeme cuando quieras, que me siento un poco como en un monólogo y también sé que no está tan en orden. No, para Pero, nada. pero algo que también, que ahorita que me preguntaste sobre la beca, es que yo pensaba cuando postulé, yo ya había pasado como la edad en la que creemos que aplicamos a las becas, como en los 25, en los 30, o sea, ya había pasado por allí, así que tampoco hay limitantes. Es decir, hay que preparar ese buen perfil para destacar, como te decía, pero las limitaciones creo que no vienen, no hay que dejarlas llegar en tu cabeza, ¿no? El diálogo interno que tengas contigo mismo al momento de postularte, y si lo sientes y si trabajas por eso, seguramente va a ser un camino que en algún momento se va a encontrar la oportunidad con la preparación, con las ganas, independiente de la edad que tengas, de que si te fue bien o no en tus notas previamente. Y también en eso, pues decir que, y por eso les contaba, pues soy una persona normal, que, que sí creo que Dios ha puesto las oportunidades y hemos sido como muy privilegiados con eso. Pero en ese mismo sentido, pues desde muy pequeña me inspiraban las historias bíblicas, y es que Dios para sus grandes misiones no escogió personas perfectas, escogió personas con unas vulnerabilidades impresionantes. Siempre me acordaba de Moisés y su gagueo, su tartamudez, o que simplemente él no se sentía preparado y él decía, ¿por qué me llamas a mí? ¿Por qué no llamas a otro? Y creo que Dios escoge también los líderes de esta manera, les deja ver su humanidad, les deja ver en qué la embarran, a David, a Abraham, a Moisés, a Pedro, todos tienen una historia de embarradas que les deja ver su humanidad. Y más recientemente yo lo veía también en la vida del Papa Francisco, y era cómo él vivió durante la dictadura en Argentina, y también en su humanidad hizo cosas que seguramente él pensó que estaban correctas, y, y después se las cuestionaba. Entonces yo siento que para estos grandes hazañas, Dios escoge hombres y mujeres, los llama, les deja ver su humanidad y sus imperfecciones para que no se envanezcan después, y luego viene su momento de, de vivir su llamado y su vocación y de servir a otros. ¿Cómo conecto esto con la siguiente beca? Yo soy muy inquieta, realmente soy inquieta académicamente. Lo que te digo, los libros y los autores me han acompañado siempre. Y en algún momento, entre esas inquietudes, llegué al perfil de alguien que estaba celebrando ser becario de Acumen. Acumen Academy es una organización estadounidense fundada por Jacqueline Novogratz, que tiene pues como un llamado a trabajar en el impacto social, y tiene esta organización en más o menos 9 países, en África, en Europa y en América Latina. Existe el programa hace 5 años, desde 2019, hace 4 años. Acumen Academy tiene 2 líneas de inversión. Una en inversión con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, que
vayan enfocadas al impacto social, y otra línea que va en la formación académica. En esa línea de formación, lo que hacen es escoger mediante una convocatoria cada año entre 20 a 24 líderes que representen la diversidad de Colombia. Los escogen para formarlos durante un año. Estoy en proceso, yo soy candidata realmente a ser fellow de Acumen. Si termino mi proceso, seré fellow en junio de este año y pasaré a ser parte de una gran comunidad global de fellows que tienen pues un liderazgo diferente, y es un liderazgo desde lo humano, desde el ser. Se desprende mucho del liderazgo tradicional, que siempre hacen énfasis como en ser muy competitivo y tener siempre como estas metas siempre trazadas y tan disciplinadas, y se desprende un poco de eso sin dejar de ser importante para realmente encontrar qué hay en el ser, qué hay en lo humano, para conectar desde nuestro yo más profundo, para conectar y entender la diversidad de liderazgos que también hay en Colombia. Así que tuve la fortuna de encontrarme con esta organización. En el proceso de aplicación, que lo agradezco mucho, fue realmente muy introspectivo, y más o menos es como esto que estamos haciendo, o sea, contar por qué hacemos lo que hacemos. Ya con eso yo sentí que fue una gran ganancia. Todo este proceso de aplicación me llevó a volver a conectar porque estaba haciendo mi trabajo, me volvió a dar las razones reales de por qué me apasionaba tanto trabajar en estos temas de segundas oportunidades. Y bueno, ya después vino un proceso súper bonito con un montón de líderes del país tremendos que están haciendo cosas desde el arte, desde el medio ambiente, desde la música, desde los emprendimientos. Y conté con la fortuna de ser escogida entre estas 22 personas que integramos la cohorte 2022. Querido Rafa y padre, están abiertas las convocatorias en este momento, por si les interesa postularse. Realmente es una invitación a hacerlo por la sola introspección que genera y por lo que nos hace mirar hacia adentro de nuestra labor. Es muy, muy bonito el solo proceso de hacernos preguntas. Entonces, ahí están las inscripciones abiertas. Vale, a mí, fíjate que yo supe a través de ti precisamente que estaban abiertas, de una publicación que hiciste. Y yo ingresé a mirar, a conocer. No, desconocía absolutamente todo lo relacionado con Acumen. Pero llegó un punto en que me cuestioné porque decía, bueno, ¿y cómo aplico? Es decir, la pregunta aquí real y frente a lo que me encontré, a lo que me enfrenté fue a preguntarme, ¿es sobre algo que yo estoy liderando o algo que yo quisiera liderar? O, es decir, me cuestionó bastante, por eso no continué, y de hecho estaba esperando a hoy a ver si en este espacio, ya que están abiertas las inscripciones y hay oportunidad, pues que nos cuentes un poco más, a ver si de pronto podemos encontrar ese norte para encaminarnos bien y hacer una aplicación pues a conciencia, bien hecha. Sí, realmente esto rompe mucho con el liderazgo tradicional y rompe como con el statu quo del mundo, un poco de las becas. Lo que me encontré acá es un espacio de reflexión y de introspección muy sincero, muy honesto. Mi recomendación es que tú, desde lo que has aportado y has trabajado, más los proyectos que tengas en adelante, es la oportunidad de contarlo, ¿sabes? Porque realmente la recomendación que nos dan es ser muy transparentes. Aquí no están escogiendo a la persona por la cantidad de emprendimientos que haya impulsado, la cantidad de recursos que genere para su organización. Va más allá, es a buscar realmente tus motivaciones y si tienes todo el potencial, porque así no tengas una organización ahorita, pero la has tenido y tienes en tu corazón hacerlo, también he visto que tenemos esta clase de personas en esa etapa, y pues esto es muy, muy provechoso en el caso de que lleguen a ser seleccionados para darle para materializar esas ideas, acompañado, digamos, por estas mentorías de Acumen y por todo este equipo poderoso de colegas y
y de amigos que se hacen en estos escenarios. Así que la única recomendación que te daría, Rafa, o a quienes quieran postularse, es ser muy, muy sinceros, muy transparentes y hacer esto como un ejercicio de introspección real, independiente de la etapa en que estés, en tu impacto, desde lo que haces y el impacto que generas o que has generado, es contarlo abierta y transparentemente, porque la metodología todavía no la conozco, el cómo, pero sí han logrado conectar personas que en su esencia nos parecemos mucho, ¿sabes? Y esto que tú estás haciendo acá y cómo impactas a otras personas y seguramente lo que el padre Carlos ha hecho con sus comunidades, parece que en una cohorte anterior nos cuentan que hubo una monja entre los seleccionados y fue como pues muy, muy provechoso tener este tipo de liderazgos compartiendo y creando realmente como la visión de país que queremos. Entonces, nada, Rafi, aquí no hay, digamos, límites ni tampoco restricciones porque tengas o no tengas una organización o un proyecto. Si estás en proceso de creación, también es válido contarlo. Maravilloso. Mira lo que dice Doris Mirella. Qué lindos proyectos tienes por hacer. Dios te bendiga. Y así es. Él te escogió por muchas razones que tú acabas de decirnos. Dani García dice, no pude ver el programa, estoy haciendo portabilidad a otro operador y creo que fue peor. Será en diferido, dice Dani. Sí. Dani, ni modos. Oye, a mí me encanta este tema. ¿Quién quita que de pronto el padre y yo terminemos montando? Ah, pero bueno, ¿esto es individual o esto es para proyectos individuales? Las postulaciones son individuales. Individuales, perfecto. Sí. Y si se presentan, digamos, dos personas de una organización con el fin de que haya diversidad en la participación y que quede representado todo un país, pues por organización solo sería una persona. Súper lindo, súper interesante. Bueno, ya listo. Ya sabiendo eso. Pero cuenta conmigo. Cuenta conmigo en lo que necesites, en las dudas que tengas en el formulario, charlamos, porque es un sabes en la que te acabas de meter porque yo soy bien intenso. Le haré las preguntas sabidas y por haber súper chéveres. Sí me interesa y me interesa mucho. Pero lo que te decía, pensaba que era para, porque claro, he apoyado muchos pues, emprendimientos y temas sociales, pero semilla mía, tengo muchas cosas en la cabeza, pero nunca he tenido tal vez todas las herramientas suficientes para llevarlas a cabo. Pero bueno, ahí vamos, te haré preguntas. Maravilloso, es que no sé ya, a este punto de la conversación, fíjate que quedó corto el nombre del programa. Si hablamos del propósito, ¿no? No, poder convertir los fracasos en éxitos, aunque nunca hubo ninguna historia de fracaso acá, si te das cuenta, es increíble. Y qué maravilla cómo puedes hilar. ¿Ustedes se acuerdan de esos dibujitos cuando uno era pequeño que al unir los puntos había una figura? Estoy convencido que mientras unimos los puntos, entre más pulido el punto, más bonita la figura, y en eso está la construcción que Rocío nos ha mostrado el día de hoy. Eso es lo que Steve Jobs dijo en su discurso, ¿no? Que al mirar hacia atrás todos los puntos se hilaban y creo que pues yo había hecho una lista de mis autores en los que de verdad me acompañé mucho y pues como también dejarlos porque creo que vale la pena seguir reflexionando sobre este tema del propósito, como es lo que hacemos de manera permanente, pero hay alguien de cabecera que realmente lo encuentro en toda la literatura que habla sobre liderazgo y es Víctor Frank, y con su libro El hombre en busca de sentido, y realmente por alguna razón siempre me sentí fascinada como hacia las historias de sobrevivientes del Holocausto y a estas personas que solo por su condición, digamos por su origen judío, tenían pues en contra todo un sistema y allí encontré esta historia de Víctor Frank y también de Edith Eger, que tiene un libro que en español lo llaman La bailarina de Auschwitz, pero realmente en inglés se llama The Choice, la elección. Y es como estas dos personas, a pesar de que de manera física lo perdieron todo, inclusive decía Víctor Frank hasta su dignidad, por dentro pudieron escoger afrontar la situación de otra manera y fueron dos sobrevivientes. La doctora Edith Eger todavía está viva, tiene más de 90 años y es
una mujer que dice, le ganamos a Hitler, porque estamos vivos y tenemos descendencia. Entonces realmente son dos historias de vida muy inspiradoras que nos conectan nuevamente con eso, o sea, como que independiente de las circunstancias externas y físicas que podamos tener y independiente de las pérdidas o de las crisis, siempre hay una esperanza y siempre hay un propósito y está dentro de nosotros mismos el cultivarlo, el buscarlo, el trascender un poco más allá de eso. Bellísimo. Bueno, yo les compartí aquí el primer libro que nos mencionó Rocío, Hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. ¿Cierto? Así es. No, pues es que es la primera vez que viene un invitado y además nos deja bibliografía de consulta. Y nos hacen falta, ¿cierto? De los que tenía, Sí. sí, recientemente yo soy cristiana, pero conecto mucho pues con todo el sentir y la comunidad católica, porque como les decía, creé pues mi primer acercamiento a través de la comunidad carismática católica en el Minuto de Dios. Y recientemente encontré en una película la historia o la vida de Edith Stein, Santa Teresa de la Cruz, cómo esta mujer a través del conocimiento y de formarse y de preguntarse, en su origen era judía, después ella misma dice que fue atea y que perdió pues como su fe en Dios porque le oró por la sanidad de su padre y su papá se murió. Y como en esta búsqueda encuentra la filosofía, pero finalmente dice ella que vio a una mujer que entró a una iglesia católica antes de ir al mercado y oró y se fue. Y ella se preguntaba cómo esta mujer viene y charla con Dios como si fuera un amigo. Yo no lo viví en mi familia judía y no lo vivo ahora porque soy atea, pero quiero tener eso. Y es así como esta mujer llega y se hace parte de la comunidad carmelita. Se hace monja y comienza a escribir sus libros, ya no desde la filosofía, o bueno, sí impregnado de la filosofía, pero desde la conexión y desde del poder de la oración y del encuentro realmente con Cristo. Después encontré casualidades y es que al ser al ser de los, no me sé el término exacto, pero al ser perteneciente a la comunidad carmelita, tienen como su origen o todo su pasión por el Monte Carmelo. Y yo tomé el curso en Israel, en Haifa, donde está el Monte Carmelo, y allí también pude visitarlo. Entonces encuentro como unas coincidencias muy lindas en este descubrir historias de vidas de fe y que me llegan al corazón y pues también se las quería compartir. Ay, bellísimo, qué lindo. Una última pregunta, ¿las dos becas en qué idioma se impartieron? El curso en Israel estaba en español en esta ocasión. Okay. Y las de Acumen también, aunque la mayoría de contenidos ahorita están en un esfuerzo por traducir, la mayoría de cursos están en inglés. Y a veces, pues digamos que el pertenecer a una comunidad global implica pues también comunicarse. Entonces así, digamos que la puerta de entrada esté en nuestro idioma, pues la recomendación siempre va a ser trabajar en inglés, pues para poder tener como acceso a esta red global de networking que se puede formar desde cualquiera de estos escenarios. El inglés creo que es fundamental trabajarlo independiente que las oportunidades están en español. De acuerdo, sí, bueno, a los que nos piquinemos inglés hay que darle duro el inglés. Así es. Óyeme, no, padre, por favor, Rafita, ayúdame acá. pues estaba pensando, con tantas referencias edificantes que nos ha dado Rocío, pues autores, momentos, situaciones, personas, su propia historia, pues siento yo que ha sido un especial en verdad bien productivo y bien aprovechable lo que nos queda aquí en el espacio para los que no han podido conectar en directo y sé que lo hacen luego. Hoy, por ejemplo, Doris Mireya, que volvimos a verla, ella está de Canadá y sabemos que le gusta este tipo de temas y que le llegan muy al corazón. Sé Fernando Rodríguez en España, que no lo puede ver en directo, pero siempre busca conectar con los espacios y va a ser
también para él un buen referente este espacio, sabiendo la recuperación luego de un accidente, y sé que todo esto va a ser para él pues muy provechoso. Y no solamente ellos, sino pues cuantos pueden luego mirar el espacio en diferido. Sé que vamos a sacarle muchísimo provecho. Nada más que con decir algo, la inquietud de estas lecturas, por ejemplo, aunque hemos escuchado los autores y tal vez la referencia, ahora verlo como que la aplicación en la vida de alguien o el provecho que alguien ha sacado de esas lecturas, pues proporciona la inquietud de tener la cercanía también con estos autores y con este referente de vida. Total, total. Y bueno, la pregunta obligada es, bueno, listo, Rocío. Estamos ahora en todo el proceso con Acumen. ¿Y qué más viene? Exacto. Esa es una gran pregunta, realmente. Viene movilizarnos. Creo que estoy siendo muy consciente de algunos privilegios, pero no el privilegio para qué, ¿sabes? O sea, el privilegio de tener acceso a estas becas, de tener acceso a unas comunidades. Realmente eso hay que ponerlo al servicio de los demás, es lo que siento. Y bueno, ¿qué viene? Voy a postularme para la presidencia de la Asociación Shalom. Es una presidencia que está por 2 años. Tenemos ahorita la asamblea en marzo y desde allí yo espero también poder impulsar, es decir, si quedo en la presidencia o en la junta directiva, poder impulsar algunos proyectos, como te decía, con el agro, que es como una inquietud que está naciendo en mí. Israel tiene y guarda similitudes con algunas de las lugares de Colombia como La Guajira. Entonces, la cultura del desierto y cómo ellos han logrado cultivar en un país que no tiene fuentes hídricas y hacer sistemas de riego, o sea, toda esta cooperación técnica que nos pueden traer, creo que ahí es muy clave cómo tender puentes, y si de alguna manera lo puedo hacer desde la asociación, bien sea como afiliada, como becaria o mejor aún como parte de su junta directiva, pues es parte de lo que queremos impulsar. Nosotros también en la asociación tenemos en abril un día de las buenas acciones, que también pues les dejo abierta la invitación. Esto es, nos unimos desde nuestras entidades, lo hemos hecho muchas veces con el SENA, ahorita lo estamos tratando de hacer con el ejército, para conmemorar un día de las buenas acciones que viene pues por una celebración de origen internacional, pero la asociación lo ha tomado como una celebración anual. Entonces, estamos trabajando en ese proyecto con 2 colegas más. Cuando lo tengamos ya bien cocinadito, te lo comparto. Y si quieren hacer parte de ese Día de las Buenas Acciones y visibilizar eso también, están invitados. Y nada, pues dejarse usar. Creo que la clave es seguir leyendo en clave de propósito cada día de lo que hacemos. A veces no se necesitan tampoco tener los grandes proyectos, sino pues estarse quietico y mirar qué viene para nuestra vida en cada instante. No se necesita pertenecer a las grandes entidades, sino encontrar un propósito en todo lo que hacemos, desde la taza de café que nos tomamos, desde el rayo de sol que se entra por nuestra ventana. Creo que todo, cada detalle de vida nos puede inspirar y nos puede ir pues, marcando el camino de lo que venga, porque pues esa es la invitación. Realmente ha habido momentos en los que tampoco tenía muy claro qué era lo que iba a hacer, pero en encontrar una razón por la cual vivir, como lo llaman los japoneses, ¿no? El ikigai, ese propósito está bien adentro. La otra, lo que viene también en términos de aprendizaje para mí es entender el poder de lo colectivo. No sé si en la historia no hubo muchos personajes, como que siempre era pues Dios impulsándome y haciendo como la tarea muy a nivel personal y a nivel muy individual, pero estoy entendiendo que el poder de lo colectivo es muy grande, el poder de co-crear con otros es grandísimo, así que en términos de aprendizaje viene comprender cómo
asociarnos con otros puede tener un impacto aún más grande. Hay un principio en la cultura judía que se llama Tikkun Olam, que significa reparar el mundo a través de pequeñas acciones. Y esto pensando desde lo colectivo, porque pues ellos son líderes en tener modelos asociativos como los kibbutz, que son esas comunidades alrededor de las cuales desarrollan su vida económica y cultural, social. Entonces creo que ese camino de entender cómo el poder de trabajar con otros es como lo que viene también para mí. Maravilloso. Wow, mi Rochi, excelente. Mil gracias de verdad nuevamente por la generosidad, no solo de tu tiempo, sino del conocimiento, por compartir con esa transparencia y ese corazón abierto tu historia de vida, que a través de ella muchos aprendemos. Entonces, pues nada, eso es una bendición. Voy a leer unos cuantos mensajes antes de cerrar el programa. Nos volamos 20 minutos hoy, padre, pero pues es que el tiempo, o sea, se pasó a todas. Entonces no pasa absolutamente nada acá porque ni sentimos a qué horas fue que se pasó el tiempo tan rápido. Dagoberto Márquez, un abrazo fuerte, Padre Carlos. Gran bendición este programa. Francis Janet Vargas, bendecida noche, Padre Carlos. Gracias por estos espacios que nos dedicas. Gladys González, Rocío, muchas gracias por compartirnos estas experiencias de vida y encuentros que ha tenido con Dios. Gracias, Padre Carlos y Rafael, por esta invitada. Padre, cuídese mucho, que tengan una bendecida noche. Teresita González nos dice, gracias por compartir tan bellas experiencias, bendiciones para todos. Jorge Ricardo Quintana, buenas noches, Padre, Rocío y Rafael, que Dios los bendiga, perdón por la tarde, perdón no nosotros, perdón nosotros a ustedes, que los tenemos aquí todavía, se están perdiendo el reality, que no sé cuál es, en cuál irán. Aide Cubillos, espacios muy enriquecedores. Rocío, muchos éxitos. Luz Aurora Gámez Aldana, gracias Padre Rafita por estos encuentros. Bendecida noche. Bendecida noche, Luz Aurora, bendecida noche, Rocío. Padre Carlos, bendiciones. Gracias por estar acá con nosotros en esta cita. En 8 días tendremos un invitado también súper especial. Pues ya nos volamos de tiempo, entonces lo que vamos a hacer es en la página de la parroquia vamos a publicar la invitación que nos hace Carita Feliz para que mañana estemos en la charla para que cuidemos a los niños de todos los riesgos que hay en redes sociales. En redes sociales no, sí, en redes sociales y en internet. ¿Vale? Padre, la despedida. Bueno, sí, claro. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron esta noche desde distintos lugares, en Canadá, en Australia también, que suelen seguirnos, y aquí en lo cercano, Madrid, Funza, Mosquera, Facatativá, El Rosal, Subachoque, Bogotá, eh, toda esta región bella que siempre nos acompaña. Mil gracias a todos por estar ahí conectados, por sus mensajes, por acompañar el espacio de Casero. Muchísimas gracias, Rocío, muy amable, muy edificante todo este tema. Siempre nos queda ahí como el sinsabor de tener que dar final al programa y nos queda como la expectativa de que esto continúa. Pero eso es bueno, porque nos da pie para que en una no muy lejana oportunidad nos puedas acompañar, porque hay que dar muchas cosas pendientes ahí por conocer y seguramente por preguntar. Mil gracias y para todos una bendecida noche, que descansemos, nos recuperemos y mañana sea un día muy agradable. Bendiciones para todos. Gracias, Que estén muy bien. gracias Rafa. Chao a todos. Chao, mi Rochi.